Los neandertales tenían un superpoder que hemos perdido para siempre. Los humanos modernos se consideran la cúspide de la evolución humana. Somos más inteligentes que cualquier otra especie que haya existido jamás. Hemos construido civilizaciones que abarcan continentes enteros. Hemos dominado la tecnología de maneras que nuestros antepasados jamás habrían imaginado. Hemos conquistado prácticamente todos los entornos del planeta. Pero hay una verdad inquietante que la ciencia moderna ha descubierto recientemente. Nuestros parientes más cercanos, los neandertales, poseían una habilidad extraordinaria, una verdadera superpotencia biológica tan superior a la nuestra que, cuando finalmente la perdimos para siempre a través de la evolución y el mestizaje, también perdimos una de las capacidades más impresionantes que la especie humana haya desarrollado jamás. Y lo más aterrador de todo es que esta superpotencia era justo lo que los neandertales necesitaban para sobrevivir en un mundo mucho más hostil y peligroso que cualquier otro al que nos enfrentamos hoy. Pero antes de continuar, os pido que os suscribáis al canal para no perderos ningún video y nos ayudéis a hacer crecer el canal. Este superpoder perdido era una capacidad sensorial tan desarrollada que hacía que los neandertales parecieran criaturas casi sobrenaturales en comparación con los humanos modernos. Poseían un sistema olfativo extremadamente desarrollado que les permitía detectar olores a distancias que para nosotros son simplemente inimaginables. Mientras que un humano moderno puede detectar algunos olores a cientos de metros en condiciones ideales, los neandertales eran capaces de rastrear presas, identificar depredadores e incluso detectar cambios climáticos mediante el olfato a distancias de varios kilómetros. Sus cerebros dedicaban una porción significativamente mayor al procesamiento de la información olfativa, y sus fosas nasales eran estructuralmente diferentes, lo que les permitía una captura y análisis mucho más eficientes de las moléculas aromáticas. Pero el olfato superdesarrollado era solo una parte de este superpoder, ya que los neandertales también poseían una capacidad auditiva extraordinariamente aguda que les otorgaba ventajas de supervivencia casi mágicas. Sus oídos eran capaces de detectar frecuencias sonoras completamente inaudibles para nosotros, y aún más impresionante, podían localizar la fuente de los sonidos con una precisión tridimensional que sería la envidia de los mejores sistemas de radar modernos. Esto significaba que un neandertal podía caminar por un bosque denso y detectar la presencia de un mamut a más de 1 kilómetro de distancia simplemente escuchando el sonido de sus pasos, o podía identificar la proximidad de un depredador peligroso como un león cavernario incluso cuando el animal se movía silenciosamente entre la vegetación. La estructura física que sustentaba estas capacidades era radicalmente diferente a la nuestra. Los cráneos neandertales poseían cavidades nasales mucho más grandes y complejas, con cornetes óseos adicionales que aumentaban drásticamente la superficie disponible para la detección de olores. Sus cerebros poseían bulbos olfatorios proporcionalmente enormes en comparación con los nuestros, y regiones auditivas altamente desarrolladas que procesaban la información sonora con una resolución y velocidad imposibles de alcanzar para un cerebro humano moderno. Además, sus huesos temporales tenían una forma única que creaba una cámara de resonancia natural, amplificando ciertos tipos de sonidos y permitiéndoles detectar vibraciones a través del suelo. Esta combinación de olfato y audición excepcionales creó un mapa sensorial tridimensional del entorno circundante, tan detallado y preciso que los neandertales podían orientarse en la oscuridad total, cazar animales completamente fuera de la vista y detectar peligros mucho antes de que se convirtieran en amenazas reales. Podían oler literalmente la proximidad de una tormenta horas antes de que apareciera cualquier señal visual en el cielo, o detectar la presencia de agua dulce a enormes distancias siguiendo rastros microscópicos de olor en el aire. Lo que hace que esta pérdida sea aún más trágica es comprender cómo funcionaba este superpoder en la práctica durante la vida cotidiana de los neandertales. Cuando cazaban, por ejemplo, no se basaban principalmente en la vista como nosotros. En cambio, usaban su olfato sobrenatural para crear complejos mapas mentales de los movimientos de los animales. Podían detectar no solo dónde había estado un animal, sino también cuánto tiempo hacía que había comido por última vez, si estaba herido o enfermo, e incluso su estado emocional mediante el análisis de feromonas y otras moléculas químicas liberadas por el cuerpo. Durante la recolección de alimentos, los neandertales podían localizar frutas maduras, plantas medicinales y otras fuentes de nutrición utilizando únicamente su olfato, incluso cuando estas plantas estaban ocultas bajo la nieve o entre la densa vegetación. Desarrollaron un conocimiento enciclopédico de miles de olores diferentes, cada uno de los cuales proporcionaba información específica sobre comestibilidad, toxicidad y valor nutricional, que se transmitió de generación en generación mediante un complejo sistema de educación sensorial. En las relaciones sociales,
Este superpoder también jugó un papel crucial. Los neandertales podían detectar cambios hormonales en otros miembros del grupo, lo que les permitía identificar estados emocionales, enfermedades, embarazos precoces e incluso mentiras mediante sutiles cambios químicos en el olor corporal. Esto creó una forma extremadamente sofisticada de comunicación no verbal que complementaba su lenguaje hablado y les permitía niveles de empatía y comprensión social posiblemente superiores a los nuestros. Su audición mejorada también le proporcionó ventajas significativas en la comunicación. Los neandertales podían comunicarse a grandes distancias utilizando frecuencias de sonido inaudibles para la mayoría de los depredadores, creando un sistema de comunicación seguro que les permitía coordinar cacerías en grupo, advertir el peligro y mantener el contacto entre diferentes manadas incluso a kilómetros de distancia. Lo más fascinante de este superpoder es que no se trataba solo de una adaptación física, sino también cognitiva. Los cerebros neandertales procesaban la información sensorial de una manera fundamentalmente distinta a la nuestra, creando representaciones mentales multidimensionales del mundo que incluían capas de información aromática y auditiva que simplemente no podemos comprender. Podían oler el clima, detectar sutiles cambios estacionales e incluso predecir los patrones migratorios de los animales basándose en señales químicas del entorno. Durante los duros inviernos de la Edad de Hielo, esta superpotencia era literalmente una cuestión de vida o muerte, ya que otros homínidos luchaban por encontrar alimento y refugio en condiciones extremas. Los neandertales podían localizar recursos escasos gracias a sus sentidos agudizados. Podían encontrar animales hibernando, detectar reservas de alimento enterradas en la nieve e identificar refugios seguros mediante complejos análisis olfativos del entorno. La pérdida de este superpoder se produjo gradualmente a lo largo de miles de años de evolución y mestizaje. A medida que los humanos modernos se expandieron por el mundo y se cruzaron con poblaciones neandertales, los genes responsables de estas extraordinarias capacidades sensoriales se diluyeron y finalmente se perdieron. Las presiones evolutivas también cambiaron a medida que los humanos desarrollaron herramientas más sofisticadas, un lenguaje complejo y la vida en grupos más numerosos. La extrema dependencia de capacidades sensoriales mejoradas se volvió menos crítica para la supervivencia. Estudios genéticos modernos han revelado que algunos humanos contemporáneos aún portan fragmentos de ADN neandertal que podrían estar relacionados con capacidades sensoriales ligeramente mejoradas, pero estos son solo sombras pálidas de la superpotencia original. Las personas con un mayor porcentaje de ADN neandertal a veces demuestran capacidades olfativas o auditivas ligeramente superiores a la media, pero nada que se compare remotamente con las extraordinarias habilidades que poseían sus antepasados. Lo que hace que esta pérdida sea particularmente irónica es que, a medida que nuestra tecnología avanza, intentamos recrear artificialmente las capacidades que los neandertales poseían naturalmente. Hemos desarrollado sistemas de radar para detectar objetos distantes, dispositivos electrónicos para amplificar sonidos débiles y sensores químicos para detectar olores específicos. Pero incluso nuestras tecnologías más avanzadas siguen siendo inferiores a las capacidades biológicas que hemos perdido para siempre. La implicación más profunda de este descubrimiento es que la evolución humana no es necesariamente una progresión lineal hacia capacidades superiores. En muchos casos, perdemos capacidades extraordinarias a cambio de otras ventajas. Los neandertales representan una rama de la evolución humana que desarrolló increíbles especializaciones sensoriales que podrían haber sido extremadamente valiosas para nuestra especie si se hubieran conservado. Hoy, ante los crecientes desafíos ambientales y la necesidad de reconectarnos con la naturaleza, es inevitable preguntarse cuán diferente sería nuestra relación con el planeta si aún poseyéramos estas extraordinarias capacidades sensoriales. Quizás seríamos más conscientes de los sutiles cambios ambientales, más capaces de detectar la contaminación y más en sintonía con los ritmos naturales del mundo que nos rodea. La superpotencia perdida de los neandertales nos recuerda que la humanidad moderna, a pesar de todos nuestros logros tecnológicos e intelectuales, es en realidad una versión reducida de lo que nuestra especie fue capaz en el pasado. Hemos perdido para siempre una capacidad sensorial tan avanzada que hizo a nuestros ancestros casi sobrehumanos comparados con nosotros. Esta pérdida representa no solo un capítulo interesante en la evolución humana, sino también una lección de humildad sobre los costos ocultos del progreso evolutivo.